Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia. En el programa de hoy vamos a seguir nuestro periplo por las guerras cántabras, así que vamos a continuar hablando sobre nuestra querida llamada Roma. Calzaos las caligae y acompañadnos. Como recordaréis, en la entrega anterior hablamos sobre la situación previa a la guerra en Roma, ¿no? Y sobre los primeros años de esta, que eso, como sabéis, pues duró 10 largos años, más de lo previsto inicialmente por Augusto. En esta segunda parte vamos a relataros lo que ocurrió pues en lo que quedaba de guerra, ¿no? En este largo conflicto, ¿no? Podríamos decir que más extenso en el tiempo. Os vamos a hablar de un periodo que engloba desde el año 25 a.C. hasta el final de en el año 19 a.C. Bienvenido, pues, Arnau, ¿qué tal? Bienvenido, ya me había avanzado y todo. Aquí al trabajo directamente. Pues muy bien. Aquí a ver si terminamos ya con esos cántabros porque están ya un poco tocando las narices y esto no puede ser, ¿eh? Están dando guerra. Sí. Más de lo esperado. Pues bien, para empezar os vamos a hablar sobre lo ocurrido durante el año 25 a.C., en la fase que dirigió el legado Cayo Antistio Veto, aquel que le acompañó durante el año anterior y que se encargaría de dirigir las operaciones una vez Augusto se retirase a Tárraco. Así que entremos en materia, si os parece. Según nos relatan las fuentes del momento, parece ser que tras lo acontecido en el 26 a.C., los cántabros se vinieron un poco arriba y pensaron que podían plantarle cara a los romanos en campo abierto y hacerles huir de la misma manera que habían conseguido con Augusto. Sí, eso es lo que a priori se pensaron, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ya que el legado que dirigía las operaciones en esta ocasión no era un aficionado, no era Augusto, que tenía escasa experiencia en materia o en campo militar, pese a haber estado en algunos conflictos importantes, pero Antistio Veto era un oficial capaz e inteligente, así que les consiguió derrotar de manera clara y aplastante, ¿no? Por decirlo de alguna manera que se entienda. Entonces Antistio Veto supo jugar bien sus cartas y aprovechó el ardor guerrero de sus enemigos para organizar una operación de desembarco por la retaguardia cántabra. Logró que las naves de transporte, las que estaban, digamos, pendientes de la conquista de aquellos puertos que Augusto quería tener para su futura campaña en Germania, lograsen alcanzar el norte peninsular desde el Golfo de Aquitania y desembarcasen los contingentes de tropas en lo que posteriormente sería conocido o sería fundado como puerto de Oiaso, lo que es el actual Irún. Pues sí, y tras ser sorprendidos por esos refuerzos, siempre según el relato de Orosio, los cántabros se vieron forzados a plantar cara a los romanos y chocaron en campo abierto a los pies de la ciudad de Vergidum, con el resultado que ya os hemos comentado antes. Según los últimos trabajos de investigación llevados a cabo por el equipo del Dr. Peralta en el poblado de la Loma, ese asentamiento se podría corresponder con la ciudad de Vergidum o Vergida. Os vamos a hacer ahora un pequeño resumen sobre la toma de basándonos en sus investigaciones, y es que sabemos que el enclave cántabro estaba rodeado de varias elevaciones que permitieron instalar diferentes campamentos de vigilancia romanos desde donde se podían ver los movimientos que se llevaban a cabo dentro de la ciudad y de esa manera pues tener un control directo sobre la zona que se quería asediar. Uno de los campamentos cercanos, no el principal, sabemos que disponía de máquinas de guerra que se usaban para bombardear la propia ciudadela, el Oppidum, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque se hallaron vestigios de estas máquinas en el área cercana en la que se levantó este emplazamiento, desde proyectiles, restos de material de estas máquinas de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? También se han hallado restos de proyectiles en una zona de la muralla de Vergidum que indica que ese sector fue atacado con bastante fuerza con proyectiles. Pues sí. De hecho, una vez derrotados, los supervivientes huyeron a las montañas y se refugiaron en una fortaleza o Oppidum llamado Mons Vindius o el Monte Vindio. Esa ciudadela estaba en una posición de difícil acceso y por ello se creyeron seguros ante un asalto romano. No premio, esto es sí, es verdad. Pero como siempre os decimos, Roma era muy diferente al resto de potencias de las que os hemos hablado. Por ello, según su opinión, no existían los límites y si los encontraban, se las ingeniaban para superarlos. Aunque en este caso el Monte Vindio no fue necesario arriesgar la vida de los legionarios, sino que los propios cántabros, digamos que se encerraron en una trampa mortal. Al estar tan aislados, sucumbieron al asedio que organizó Antistio Veto y perecieron la mayoría de sed y hambre al no disponer de recursos y provisiones.
En su progresión en suelo cántabro, Beto no se detuvo, sino que tomó y arrasó otro núcleo importante, que sería el de Arachelium, dejando a los cántabros tocados. Bueno, pues así Augusto desde su retiro de Tarraco pues recibió las noticias del éxito obtenido en esta campaña del 25-24 a.C., ¿no? Con la victoria en su bolsillo quizás creyó que ya todo estaba finalizado, aunque el tiempo serviría para demostrarle que eso no era así, ¿no? En cualquier caso impuso unas duras condiciones a los vencidos, a los cántabros, a los que obligó a abandonar sus fortificaciones de las montañas e instalarse en las llanuras. Obviamente no les iba a dejar quedarse en esas fortificaciones pues para que volviesen a usarlas como defensas, ¿no? Augusto no era conocedor de Augusto sí que era conocedor de la belicosidad de estos pueblos y fue más severo aún, quedándose con numerosos rehenes, incluso llegando a vender a muchos como esclavos, a estos prisioneros que había hecho en esta parte o en esta campaña de las guerras, ¿no? Tras esa victoria, como ya hemos dicho, momentánea, aunque los romanos creyeron que era definitiva en cualquier caso, el Princeps optó por licenciar a un nutrido contingente de las tropas que había utilizado en esos años de guerra, ¿no? Y se fundó incluso en ese momento uno de los núcleos de población más importantes de Hispania, la Mérida Augusta. Pues sí, respirando tras lo acontecido en el 26, Augusto digamos que volvió a Roma con los deberes hechos, o eso creía, y dio por terminada la guerra. Como ya comentamos en la primera entrega, fue en ese instante cuando decidió que se cerrasen las puertas del templo de Jano y rechazó la celebración del triunfo que el Senado le concedió. Y es que no fue él el que venció a los cántabros, sino que el éxito lo obtuvo el legado Antisio Beto durante el relevo que él le hizo a él. Y ya que hablamos sobre los cántabros y su belicosidad, nos parece de justicia hablaros un poco sobre ellos. Siempre hablamos de los romanos, pero creo que ahora toca que os demos, aunque sean 4 pinceladas sobre estos pueblos que tantos dolores de cabeza les dieron a los romanos. Pues sí, es de justicia, Arnau, porque pienso que son parte importante en este conflicto de las guerras cántabras. Obviamente no habría guerra si no estuvieran ellos, entonces pienso que es justo también hablar de los enemigos de Roma que tanto aguantaron, resistieron y tanto, como veremos a posteriori, tantas veces se alzaron y se realzaron de las cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Y es que Estrabón, ya en su momento, el famoso geógrafo, ya dijo de ellos que eran de carácter guerrero y belicoso. Una de las características de estos pueblos, digamos que era su capacidad para crear espacios de agricultura adaptados a un entorno montañoso bastante hostil. Ya hemos dicho que estaban ubicados en la cordillera cantábrica y allí pues hacer grandes extensiones agrícolas pues era bastante complicado. Entonces supieron adaptarse un poco a la hostilidad del terreno que les rodeaba, ¿no? Obviamente no podían vivir de ello únicamente y por ello dependían también de un modelo de ganadería extensiva que estaba basada en la transhumancia vertical. Como buenos celtas que eran, porque tenían sus raíces celtas, se constituyeron socialmente de manera jerárquica, emergiendo, diríamos, una especie de élites o aristocracias guerreras que denotaban un cierto orden social, político y económico. Pues sí, y el hecho de que se constituyeran en poblaciones fortificadas, el Oppidum, denota que había una importancia a las estructuras militares. Se sabe que el uso de armas era importante, incluso cotidiano, y el combate a caballo era un elemento de estatus social. Pero, si os parece, pasemos a tocar el tema de la guerra, ya que es sobre lo que trata en líneas generales el programa de hoy y la parte anterior. Y es que, a diferencia de lo que podéis creer, los cántabros y también los astures ya conocían a los romanos y su manera de combatir. De hecho, ya se habían enfrentado a ellos tiempo atrás, en el marco de las guerras celtibéricas, aquellas en las que se produjo el famoso episodio del asedio de Numancia. Sí, sabemos que un ejército numeroso de cántabros y astures pues acudió en ayuda de los habitantes de Numancia en su día, ¿no? Pero además debéis saber que los mercenarios cántabros y astures también fueron muy bien valorados por los propios romanos e incluso en tiempos de Sertorio él fue uno de los que más los usó entre sus filas durante la rebelión contra la República Romana, ¿no? El propio Pompeyo, uno de los represores de esta rebelión por parte de Sertorio, del cual también ya os podíamos avanzar que hablaremos en su momento, pero me parece que también fue una de las peticiones, ¿no, Arnau, que teníamos, Sertorio? Sí. Pues yo pienso que también, ya que sacamos el tema aquí, pues nos lanzamos un autorreto y ya os avanzamos que a lo largo de esta segunda temporada pues también intentaremos dedicarle un poco o algo
algo, ¿no? Diría más de un programa, porque Sí, la la historia verdad de es que Sertorio... da para uno o dos y tres. y más, podríamos hacer Está bien, un... es un tema muy interesante, la verdad. Por eso, pues como decíamos, el propio Pompeyo, que fue el encargado de reprimir esta revuelta de Sertorio, usó también a los auxiliares cántabros y astures en sus guerras contra César. Creo, si no recuerdo más, que en la batalla de Ilerda utilizó la caballería auxiliar cántabra entre sus tropas. O sea que, como vemos, el uso de estos pueblos celtibéricos del noroeste peninsular, de estos cántabros y astures, pues era bastante común entre los contingentes o entre las legiones romanas, ¿no? De ahí que la habitual manera de enfocar las guerras cántabras como guerra de guerrillas, pues ya lo dijimos me parece en el programa anterior, diste un poco o bastante de la realidad. Estos pueblos podemos afirmar con certeza que conocían lo suficiente a los romanos como para saber de qué manera tenían que enfrentarse a ellos. Y tenían los recursos y capacidades suficientes mediante organización, jerarquización, el militarismo que hemos comentado antes, como para reunir ejércitos tan numerosos como para plantarles cara en campo abierto. Pues sí, eso ya nos da algún dato de cómo de capaces eran de reunir tropas en igual o superior número a las legiones de sus enemigos. Eran ejércitos profesionales que se entrenaban para la guerra y no unos simples pastores y agricultores, como se ha tratado de ver, o al menos de hacer ver, que realmente se reunieron para hacer frente a un invasor. El propio Estrabón ya nos hablaba de que estaban organizados en unidades de caballería, en infantería ligera y pesada, y que los que dirigían las tropas eran líderes capacitados y realmente versados en el arte de la guerra, porque hay que recordar que, si bien se unieron para hacer frente al invasor, eran también en eso eran similares a los romanos, y cuando no estaban peleando contra el invasor se estaban peleando entre ellos. Así que realmente había una tradición militar muy importante. Bueno, volviendo ahora que hemos dado pues estas 4 pinceladas sobre la organización de la sociedad cántabro y astur, más o menos para que os podáis hacer una idea de cómo estaba estructurada y si eran o no capaces de plantar cara a Roma, volvamos un poquito al relato de las guerras en sí, ¿no? Ya os hemos dicho que el 25 había concluido, el 25-24 había concluido esta campaña de Antistio Veto, que Augusto había vuelto a Roma y se habían cerrado las puertas del templo de Jano, y que ellos, o para ellos, parecía que la guerra había finalizado. Pero ya os hemos dicho antes, los cántabros y sus vecinos astures no estaban derrotados del todo. Así que no tardaron demasiado en revolverse de nuevo contra Roma. Y en el año 24 a.C., un contingente bastante numeroso emboscó a las tropas romanas tras prometerles que les entregarían los tributos acordados tras la capitulación que habían firmado con el Princeps, ¿no? La reacción del gobernador de la Tarraconense fue inmediata y sin miramientos. Y sabemos que arrasó los territorios de los sublevados, incendió algunos de sus asentamientos, incluso dicen las fuentes que cortó alguna que otra mano a los prisioneros que hizo. O sea, como vemos, no estaban dispuestos los romanos a tolerar estos conatos de rebelión una vez ellos habían dado por concluida la guerra. Pareció entonces que los focos de rebelión habían sido controlados y durante un tiempo parece ser que la situación se calmó relativamente. Pero, como ya dijimos también en su día, el espíritu indomable de estos pueblos del noroeste peninsular era incapaz de aceptar el control o el dominio de los romanos. Y en el año 22 a.C. los cántabros volvieron a empuñar sus armas. En esa ocasión fue el gobernador Cayo Furnio el encargado de hacerse cargo del asunto, ¿no es así, Arnau? Sí. Y es que quedaba claro que los indígenas no iban a someterse tan fácilmente al dominio de sus nuevos señores. Uno de los episodios más duros de este momento fue el que ocurrió en el Mons Medulios o en Monte Medulio. Como veis, la toponimia nos vuelve a dejar patente que se trataba de un oppidum elevado. En esa ocasión, los rebeldes, al verse asediados por un enorme ejército romano, optaron por incendiar las propias murallas de la ciudad y suicidarse, arrojándose al fuego o incluso ingiriendo veneno obtenido del tejo. Parece ser que los romanos rodearon el oppidum con un foso de más de 23 kilómetros y asediaron la ciudad con el resultado que ya os hemos relatado. O sea que, como veis, no desistían pese a que tampoco aprendían de cómo
cómo oponerse o cómo sobreponerse a estos asedios por parte de los romanos, ¿no? Aquella parecía que debía ser la última resistencia de los cántabros, o al menos eso pensaba Augusto, porque como ya os hemos dicho antes, en la primera entrega, en esta segunda, el conflicto duraría 10 años, y estábamos, os hemos dicho, en el año 22 a.C., entonces que si hacemos cálculos, nos quedan todavía 3 años hasta ese 19. Pues vayamos a ese año en el que tuvo lugar el último alzamiento de los cántabros, el último, digamos, oficial, porque sabremos más adelante, incluso en tiempos de Nerón, hubo una revuelta por parte de los cántabros. Imaginaos cómo se prolongó en el tiempo esta resistencia tenaz de los cántabros a ser sometidos, ¿no? A ser romanizados. Podríamos afirmar que en ese instante fue, o ese último conato del año 19 fue una rebelión al más puro estilo espartaco, y es que lo protagonizaron los esclavos cántabros que habían sido vendidos a sus señores romanos, y es que estos mismos se alzaron contra sus dueños, los mataron y regresaron a sus tierras de origen. Pues sí, a esta rebelión se sumaron muchos otros que estaban en tierras cántabras y para no ser menos optaron por la misma estrategia, es decir, la de fortificar su sópida y guarnecerse en ellos. ¿Pensaron acaso, es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Pensaron acaso que en aquella ocasión les iba a salir mejor? Porque al final, ¿no? Repetir tantas veces un error no es mejorarlo. La cuestión fue que se lanzaron al ataque contra algunas de las guarniciones romanas de la zona, obteniendo pues algunos éxitos. Ante esos ataques, Augusto, imaginamos que ya un poco desquiciado por tener que enfrentarse de nuevo a los que ya creía más que derrotados, envió a su yerno y amigo, Marco Vipsanio Agripa, para que acabase con ellos de una vez por todas. Pero Agripa no lo tuvo fácil, ya que las tropas acantonadas en la zona estaban ya bastante cansadas de un conflicto que se estaba eternizando, y en cierto modo estaban cansados de luchar contra unos enemigos que no desistían en su incesante lucha contra Roma. Así pues, según los datos de la misma Res Gesta Divi Augusti, como hemos dicho antes, ¿no? Esa fuente propagandística de Augusto, pues esa última campaña fue más dura que las anteriores según los relatos, ¿no? Que se recogen en esta y en otros escritores o en otros autores del momento o posteriores, ¿no? Y es que en aquella ocasión tal vez los cántabros estaban bien instruidos en el conocimiento de las tácticas de guerra de sus enemigos y algo habían mejorado. Sabemos que los romanos sufrieron algunos reveses bastante duros, como por ejemplo la derrota de la Legio Prima Augusta, a la cual el propio Agripa privó del derecho de usar el distintivo de Augusta. O sea, imaginaros, ¿no? Había huido del combate y por tanto pues fue privada de ese derecho que imaginaos, para un legionario perteneciente a esa legión pues era una deshonra total. Ya hablamos en su día sobre los castigos y la disciplina en las legiones romanas, pues imaginaros, quizá cayó alguna de Quimatio por allí, ¿no? ¿Es probable o qué, Arnau? ¿Tú qué crees? Podría ser, aunque en ese momento de baja moral y casi rebelión entre los legionarios, no sé si hubiera sido lo más acertado. Bueno, sabemos que Agripa era un militar de carrera y era un tío contundente, ya lo ha demostrado aquí, y que no venía con ganas de suavizar el conflicto y nada, sino que él venía para finalizar de una vez por todas este largo conflicto que, como veis, ya lleva más de 10 años, que decir que era un conflicto muy, muy largo, ¿no? Entonces, fruto de la dureza usada por los cántabros, pues Agripa se vio forzado a usar métodos también igual de severos con sus enemigos. No solo esclavizó a poblaciones enteras, sino que sabemos, y hay constancia, de que exterminó a muchos rebeldes de manera indiscriminada, y es que tenía que demostrarles que Roma ya no estaba para juegos. Para que os hagáis una idea, sabemos que en esa campaña Agripa exterminó a casi todos los varones en edad militar, y a los pocos que dejó en vida les obligó a entregar las armas antes de ser capturados. De ahí que la tradición romana otorgase a Agripa el título de vencedor total de los cántabros. Se le ofreció el triunfo, pero no lo aceptó, ya que, siendo servidor de Augusto, si lo celebraba, claro, reconocía estar por encima de él y del primer hombre de Roma, que estaba cerca de convertirse en emperador. Bueno, sería entonces el embrión, ¿no? de lo que sería a posteriori los triunfos, ¿no? A partir de ese momento, cuando se concedían los triunfos a los generales, ya no eran para ellos, sino que ellos combatían en nombre de sus emperadores, y estos serían los que recibirían tales honores, ¿no? Agripa iba a sentar quizá un precedente en los militares romanos que debían sucederle.
Pese a esa última victoria, las fuentes nos hablan de que en el año 16 a.C., o sea, 3 años después de la finalización de ese conflicto, de nuevo los cántabros se sublevaron, aunque al ser muy pocos, podríamos culpar aquí en parte a las acciones letales emprendidas por Agripa, fueron rápidamente subyugados por los romanos. Así que, bueno, a modo de conclusión a todo lo que hemos relatado en estos dos programas, podemos afirmar que las guerras cántabras no fueron un conflicto de menor entidad, como parece que se ha tratado de sostener, sino que, basándonos en evidencias arqueológicas obtenidas en los últimos años de trabajo, se puede concluir que obligaron a Roma a desplazar a un numeroso contingente de hombres y a combatir en un medio poco habitual para las legiones, como fueron las montañas. Pero bueno, esperamos que os haya parecido interesante lo que hemos relatado y os informamos que estamos trabajando en otras de las sugerencias que nos habéis hecho llegar. Como siempre, os invitamos a que dejéis comentarios y sugerencias a través de nuestros canales habituales, que nos contactéis a través de las redes sociales y muchísimo más, que os suscribáis. Y nos vemos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.